¿Por qué voy a empezar contándoles quién soy? Porque yo le decía al Señor que qué podía hablar. Porque a veces yo le decía al Señor, necesitamos primero ser nosotros edificados, enseñados, para poder transmitir lo que tú quieres hablar. Yo me casé, tuve un esposo maravilloso. Ese matrimonio duró 15 años. De ese matrimonio quedaron 2 hijos preciosos que ya están grandes. Uno tiene 20 años, el otro 26 años. La reflexión que el Señor me regaló para mí y para ustedes se llama Enfrentando la prueba. Pero esa reflexión tiene un subtítulo y se llama La viuda y su acción. Entonces, yo quedé viuda hace 12 años, quedé viuda. Y fue momentos supremamente difíciles en mi vida. Muy difíciles porque no pensé que iba a quedar viuda tan jovencita. Quedé viuda de 32 años, con 2 niños, uno de 8 años y uno de 15 años. En la edad, mejor dicho, más complicada. Y yo le decía al Señor, Dios, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer, Señor, en este momento? Y es lo que tú le vas a decir al Señor en este momento. ¿Qué acción, qué punto de acción tomas tú cuando estás en esa prueba? Sea la que sea, económica, emocional, espiritual y física. Entonces tú te vas a preguntar en este momento, ¿cuál es mi punto de acción? A cada uno de los que están aquí. Pero ¿cuál es tu punto de acción cuando estás en esa prueba tan difícil? Entonces, como les iba contando, felizmente casada y llegó un momento en que mi esposo decidió dejar este mundo. Porque él lo tomó, esa decisión equivocada, pero la tomó. No es de mí juzgarlo, no es de mí criticarlo, porque solo Dios tiene ese poder de hacer. Vamos a leer, todos por favor, vamos a leer 2 de Reyes 4, del 1 al 7. Vamos a encontrarlo por favor y vamos a leer con atención, a leer para que esta palabra llegue a nuestro corazón. Dice así, 2 de Reyes 4, del 1 al 7. Cierta mujer que había sido esposa de uno de los profetas fue a quejarse a Eliseo diciéndole, mi marido ha muerto y usted sabe que él honraba al Señor. Ahora el prestamista ha venido y quiere llevarse a mis 2 hijos como esclavos. Verso 2. Eliseo le preguntó, ¿qué puedo hacer por ti? Dime qué tienes en casa. Ella contestó, esta servidora de usted no tiene nada en casa, excepto un jarrón de aceite. Verso 3. Entonces Eliseo le dijo, pues ve ahora y pide prestado a tus vecinos algunos jarrones, todos los jarrones vacíos que puedas conseguir. Luego, métete en tu casa con tus hijos, cierra la puerta, ve llenando de aceite todos los jarrones y poniéndolo aparte todos ellos. Verso 5, vamos. La mujer se despidió de Eliseo y se encerró con sus hijos. Entonces empezó a llenar los jarrones que ellos le iban llenando. Y cuando todos los jarrones estuvieron llenos, le ordenó a ellos, tráeme otro jarrón más. Pero su hijo le respondió, no hay más jarrones. Ese momento el aceite dejó de correr. Verso 7. Después fue ella y se
y se lo contó al profeta y éste le dijo, ve ahora a vender el aceite y paga tu deuda. Con el resto podrán vivir tú y tus hijos. Ese es un pasaje muy hermoso. En este pasaje, el Señor me lo regaló cuando en ese momento estaba pasando por esa prueba tan difícil. En este momento, ¿qué prueba tú estás pasando? Ahí en tu mente y en tu corazón, dile al Señor, ¿qué está pasando en tu vida? ¿Qué está pasando en tu hogar? ¿Qué está pasando con tus hijos? ¿Qué está pasando en tu trabajo? ¿Qué está pasando en cada área de tu vida? ¿Qué tienes ahí que está siendo una prueba para ti o para mí difícil? En este pasaje encontramos cuatro puntos de acción. 4 puntos de acción que hizo esta mujer. Por eso les preguntaba cuando comencé, ¿qué estás haciendo tú? ¿Cuál es tu punto de acción? Ella hizo 4 cosas. ¿Sí? Vamos con el primer punto de acción que hizo esta viuda. Dice, ella buscó ayuda. ¿Qué hizo esta mujer? Buscó ayuda. ¿Sí? Vamos a leer el primer versículo donde ella hace esto. Dice, cierta mujer que había sido esposa de los profetas fue a quejarse ¿con quién? Con Eliseo, ¿cierto? Ella no se quedó callada. Ella fue y buscó ayuda. ¿Qué estás haciendo tú? ¿A dónde estás yendo a buscar ayuda? Ella fue y habló con Eliseo. Ese fue lo primero que ella hizo. Fue y habló, no se quedó callada. A veces nosotros conocemos a quién podemos dirigirnos. Sabemos a quién podemos ir. Pero buscamos a veces la ayuda equivocada. Que en vez de ayudarnos, ¿sí? En vez de levantarnos el ánimo, nos hacen es disminuir. Lo que me pasaba a mí, cuando apenas murió mi esposo, oía muchas voces. Y es tanto así, les cuento, que cuando uno no busca la ayuda adecuada, cuando uno no busca la ayuda que debe buscar, tu corazón se llena de cosas que no debes hacer. Llegaba tantas personas a visitarme y unas me decían cosas hermosas. Hubo una persona que me dijo, ¿qué habrás hecho tú en la vida para que te haya pasado semejante cosa tan horrible? Mi esposo se suicidó. Y yo decía, Dios mío, ayúdame a soportar todo aquello que escucha mis oídos y mi corazón. ¿Sí miran? Entonces hay que buscar la ayuda adecuada. Hay que saber a quién dirigirnos. Leamos también aquí en esto donde dice que ella buscó ayuda. Santiago 5:14. ¿Listo? Dice, ¿está alguno enfermo entre nosotros? Por favor, háganse en esa pregunta en este momento. ¿Está alguno enfermo entre nosotros? ¿Hay uno enfermo entre nosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Mire, nosotros estamos pasando por situaciones difíciles. ¿Y saben qué debes buscar primero? La ayuda de Dios.
Pero también dice el Señor que llamen ¿a quién? A los ancianos de la iglesia. A ellos también podemos buscarlos, porque son conocedores de la palabra de Dios. Sabemos que de nosotros no depende en que nos juzguen o nos señalen, sino que eso lo puede hacer solo Dios. Y eso fue lo que yo hice. Cogí y llamé siempre a mis líderes. Siempre. Estoy de esta manera. Por favor, ayúdenme a orar. Mi corazón está triste, no puedo más. ¿Qué estás sintiendo tú en este momento que necesitas que llames a Dios y a las personas adecuadas? ¿Cómo está tu hogar? ¿Cómo estás en tu trabajo? ¿Cómo están tus hijos? ¿Qué estás haciendo tú para ayudar a solucionar ese problema? ¿Te estás quedando quieta? ¿Te estás quedando quieto? A veces eso hacemos. Nos deprimimos tanto en el dolor que pensamos que lo correcto es llorar y encerrarnos en ese dolor. Eso pensamos que es lo correcto. Pero dice aquí la palabra de Dios, si está alguno enfermo entre nosotros, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Oremos. Oremos por esas personas que están pasando por necesidades en este momento. Llamémoslos, abracémoslos, consolémoslos. Eso me pasó a mí. Yo le decía, Señor, yo necesito de tu abrazo. Yo necesito de tu amor, yo necesito de tu misericordia, yo necesito de ti, Señor, porque sola no puedo. Porque era un momento supremamente difícil y mis hijos estaban destrozados. Mis hijos no entendían lo que había pasado. Y mire que cuando el Señor, cuando lo buscamos, lo correcto, lo bueno, el Señor hace cosas maravillosas. Aquí hago un paréntesis. Cuando yo estaba en un momento había pasado un mes de la muerte de mi esposo, estaba en un momento en el que yo ni siquiera me quería levantar de la cama. Bajé 20 kilos de peso, ya estaba flaquita. Estaba tan triste, estaba tan agobiado mi corazón, que yo le dije al Señor, Dios, no puedo más. Te necesito un abrazo tuyo, Señor. Necesito sentir tu presencia, Señor. Necesito tu voz, necesito, Señor, levantar mi familia, mis hijos. ¿Saben qué hizo el Señor? Es un milagro creativo y palpable. Y aquí estamos, somos hijos de Dios y sabemos que Dios lo puede hacer. Yo estaba sentada en mi cuarto, clamándole y llorándole al Señor porque derramé mi corazón delante de Él. Y entra un niño a mi cuarto y me da un abrazo tan inmenso, tan grande, un niño como de unos 4 años, que yo solo sentí la presencia de Dios en ese abrazo. Sentí su consuelo, sentí su amor, sentí su presencia, sentí algo maravilloso. Ese niño me abrazó, me tocó el rostro y salió. Y enseguida entró mi mamá y le digo, mami, ¿quién era ese niño? Y me dice, no, yo tampoco lo conozco. Un niño entró, no sé, de la calle, no sé. Por eso le digo, el Señor hace milagros creativos y palpables. ¿Qué milagro quieres que hoy haga el Señor contigo? Creativo y palpable. ¿En cuál área de tu vida quieres que el Señor haga ese milagro? ¿Crees que es posible? Lo es, amén, lo es. ¿Sí? Entonces solo es buscar lo bueno y lo verdadero. Primero, a Dios. Después los ancianos de la iglesia.
porque son los que te van a ayudar y te van a edificar. Vamos para el segundo punto de acción que hizo esta mujer, o que hemos hecho cada uno de los que están hoy aquí presentes. Ella fue obediente. ¿Ella fue qué? Obediente. Vamos al pasaje central que es vamos acá, Segunda de Reyes A2, del 2 al 4. Dice así. Eliseo le pregunta, ¿qué puedo hacer por ti? Dime qué tienes en casa. Y ella contestó, esta servidora de usted no tiene nada en casa excepto un jarrón de aceite. ¿Qué tienes tú hoy en tu casa? De pronto en este momento tu situación es por el trabajo, porque no tienes trabajo. De pronto tu situación es tu parte económica. ¿Qué tienes tú en tu casa? Entonces Eliseo le dijo, pues ve ahora y pide prestado a tus vecinos algunos jarrones, todos los jarrones vacíos que puedas conseguir. Luego métete a tu casa con tus hijos, cierra la puerta y ve llenando de aceite todos los jarrones y poniéndolos aparte cada uno. ¿Qué creen que ella hizo? Ella obedeció. Ella lo hizo. La mujer, dice, se despidió de Eliseo y se cerró con sus hijos y entonces empezó a llenar los jarrones. Ella obedeció, pero también tuvo un punto de acción importante ahí que fue ¿qué? La fe. La fe. Yo le decía a mis líderes, que los amo, que si están por ahí, un abrazo enorme. Dios, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer ahora, Dios, si mi trabajo era de medio tiempo y el que daba para provisión en la casa era mi esposo? Yo quedé totalmente desamparada. ¿Qué voy a hacer ahora? Le decía yo al Señor. ¿Cómo saco a mis hijos adelante? ¿Cómo los ayudo si ellos estaban en colegios privados? Gloria a Dios, mi esposo les podía dar todo. Y de un momento la vida se nos volvió nada. Entonces yo decía, Señor, ¿qué puedo hacer? Y vine donde mis pastores y les dije, Dios, ¿qué voy a hacer? Y mis líderes que son tan proactivos y me dicen, pues tienes que trabajar, tienes que mirar qué tienes, qué puedes hacer. Yo soy enfermera. Y yo le decía, Señor, trabajar más, Señor. Pues sí, trabajar más. Trabajar más. Porque yo solo trabajaba medio tiempo. El sacar en ese momento a mis hijos de sus colegios que llevaban tanto tiempo era difícil para ellos. Porque estaban perdiendo a su padre y sacarlos de colegio era complicado por la cuestión emocional. Entonces yo le decía al Señor, bueno, ¿y yo qué puedo hacer más como esta mujer? Yo no tengo nada. Y muchos de nosotros decimos así, no tengo nada. ¿Sí? ¿Y qué hice? Pues se me vino a la cabeza, le decía yo al Señor, y entonces el líder me decía, bueno, ¿qué sabes hacer tú? Yo decía, ay Dios mío, yo solo sé colocar inyecciones. Solo sé, Señor, atender pacientes, no sé hacer más, Señor. Fue cuando yo decidí trabajar, hice, bueno, varias cosas, pero no se daban las cosas. Y en ese tiempo, en ese lapso, ya mi hijo, el mayor, entró a la universidad y era más complicado todavía. Pero yo le dije al Señor, aprendí a cocinar. Aprendí a cocinar. Yo solo cocinaba en una olla así chiquitica.
y aprendí a hacer sancocho, los famosos sancochos de gallina, ¿cierto? En un fondo, así. Y yo le decía, Señor, yo no sé hacerlos, pero tú me pondrás ese talento en mis manos. ¿Y saben qué? Trabajé 8 años haciendo sancocho de gallina. Trabajaba de lunes a viernes en el consultorio. Y los domingos hacía sancocho de gallina. Me levantaba a las 4 de la mañana. ¿Qué tienes tú en tu casa? ¿Qué estás esperando tú para ser proactivo? ¿Qué estás esperando tú para levantarte de ese letargo tal vez? Sí se pueden hacer las cosas. Sí se puede. Y en ese tiempo yo así le pagaba el colegio al menor y la universidad a mi hijo. Hoy le doy la gloria y la honra a Dios porque ya mis hijos terminaron. Y ahí vamos luchando, no es fácil. Entonces el segundo punto fue ¿qué? ¿Qué fue qué? Obediente. ¿Estás siendo tú y estás siendo yo obediente a las cosas del Señor? ¿Realmente estás buscando lo que debes buscar? Si te hablan tus líderes y vienes a buscar consejo y te dicen es que por ahí no es, ¿lo estás haciendo? O si te ayudan y te dicen a través de la palabra, bueno, por aquí debes hacerlo, ¿lo estamos haciendo? Vamos a leer Romanos 13:1, de ahí mismo, que fue obediente. Dice así, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, por las que hay por Dios han sido establecidas. Mire, esta mujer creía en Dios. Ella buscó a Dios, buscó ayuda, fue obediente, pero ella sabía dónde debía ir. Ella buscó ¿qué? Una autoridad establecida ¿por quién? Por Dios, por Dios. Como yo les contaba, si a mí me iban a visitar, sí. Unas personas me consolaban, otras me decían cosas hirientes a mi corazón. Pero ¿qué debemos nosotros hacer? Es buscar las autoridades establecidas por Dios. Ella estaba haciendo eso, ella fue y buscó a Eliseo. Tal vez ella en su mente decía, no, yo me voy para donde Eliseo a que él me solucione las cosas. Pero miren que aquí hay algo importante, porque él le dijo, ve y vende, ¿no? Él no le dijo, venga, mi hijita linda, y yo voy y le vendo. Ya tiene los jarrones llenos, entonces yo voy y le vendo. No. Él le dijo, ve y vende. O sea que ella tenía que accionar, tenía que trabajar, tenía que lucharla, como se dice. Nada viene fácil, nada. Si tú tienes un propósito en tu vida, si tú quieres algo en tu vida, te va a costar. Entonces debemos ¿qué? Someternos a las autoridades establecidas por Dios. Y aquí viene el tercer punto, que era lo que estaba hablándoles, que ella tuvo ¿qué? Fe. Ella tuvo ¿qué? Fe. ¿Ustedes sí saben qué es la fe? ¿Sí saben qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué estás esperando tú? Y que no lo estás viendo. Pero que tienes la certeza que va ¿qué? A llegar. ¿Sí? Ella tuvo fe. Porque cuando Eliseo le dice, vayan y ciérrese a su casa, cierre la puerta y haga esto. Ella tuvo fe. Tuvo fe. Y entonces sabemos que la fe es la certeza de lo que ¿qué? Se espera. ¿Qué estás esperando tú
que Dios haga en tu vida hoy? ¿Qué se está esperando que Dios obre en ti, en tus hijos, en tu hogar, en tu trabajo? No sé, ahí donde tú estás, en tu mente, dile al Señor qué estás esperando de Él hoy. O tal vez algo que estás esperando hace muchísimos años, 5, 10, 15, 20 años. Pero tenemos la certeza que Dios lo va a cumplir, lo va a hacer. Miren lo que vamos a, aquí donde dice ella tuvo fe, también busquemos Nahum 1:7. Bueno es el Señor, es refugio en el día de la angustia y protector de los que en Él confían. Mire tan hermosa esta palabra. Bueno es el Señor y es refugio en el día de la angustia, protector de los que en Él. Mire tan hermoso lo que el Señor hoy nos dice, que Él es nuestro refugio, es nuestro protector en los que en Él confiamos. Bueno es el Señor, dice la palabra. Dios nunca nos ha dejado. Dios nunca nos ha desamparado. Dios siempre ha sido tu ayuda, ha sido tu protector, ha sido tu aliento, ha sido tu esposo, ha sido tu padre, ha sido tu amigo. Ha sido el que te ha sustentado y el que te sostiene de su mano. No busquemos en otras partes lo que Dios nos da. Yo le digo al Señor, Señor, tú eres mi esposo. Tú eres mi dulce refugio, Señor. Tú eres mi alto, tú eres mi todo. Yo he decidido, y le digo yo al Señor, hasta que tú no me digas, Dios, que de pronto me vas a regalar un esposo, yo he decidido estar sola. Eso fue mi decisión y el Señor lo ha cumplido hasta el momento. Llevo 12 años de viuda. Y yo le decía al Señor, me dedicaré, Dios, a servirte y a sacar a mis hijos adelante. Le doy la gloria y la honra a Dios porque Él me lo ha permitido. Sigo teniendo inconvenientes, sigo teniendo pruebas y duras, difíciles, pero sigo creyendo en que Él hará. Por eso, esposos, amen a sus esposas. Esposas, amen a sus esposos. Valórenlas, respétenlas, ámenlas. Tú eres el ejemplo de esos hijos que van creciendo. Y tendrás la autoridad de hablarles de un amor de Dios. Porque han visto en ti lo bueno, lo bonito, lo verdadero, lo justo, lo amable. Hijos, respeten a sus padres, valórenlos, ámenlos. Nosotros no sabemos en qué tiempo el Señor nos lleva de esta tierra. En un cerrar y abrir de ojos, Él nos puede llamar a cuentas o puede venir porque ya estamos a puertas de eso. Vamos a leer el Salmo 27, 3. Dice, aun cuando un ejército me asedie, no temerá mi corazón. Aun cuando una guerra se estalle contra mí, yo mantendré la confianza. ¿Quién en este momento es una prueba y está siendo atacado? ¿Quién está ahí al lado tuyo tal vez siendo una cizaña en tu vida? Hay mucha cizaña. Jorge nos hablaba de ese tema. ¿Quién está siendo al lado tuyo esa cizaña? Y depende de nosotros sacar esa cizaña. Dice el Señor en su palabra que Él se encargará de tu enemigo. Él se encargará. No depende de ti ni de mí.
Y el Señor te pondrá a ti ¿en dónde? En lo alto, dice el Señor. Pero porque estás siendo que lo estás buscando, estás siendo obediente y tienes fe. ¿Cuál es el enemigo que tienes tú en este momento? Hay una persona que quiere destruir lo que has formado con tu hogar, con tu trabajo. ¿De quién depende ese enemigo? Del Señor. Porque dice el Señor que la venganza y la justicia, ¿de quién es? De Él. ¿Sí? Vamos a leer el Salmo 18:2 ahí mismo, donde estamos. Dice, el Señor es mi roca, mi amparo, mi libertador. Es mi Dios en el peñasco en que me da refugio. El Señor es ¿quién? Mi roca. Mire, nosotros a veces lo sabemos, lo leemos, lo estudiamos, lo meditamos, pero no nos apoyamos en esa palabra. Porque a veces cogemos esa palabra y como que se nos olvida que Él es nuestra roca, es nuestro refugio, es nuestra ayuda, es nuestro todo. Y hacemos todo lo contrario a lo que el Señor nos dice. Buscamos donde no debemos buscar. Ponemos nuestra fe en lo que no debe ser. Obedecemos lo que no debemos obedecer. Entonces, acordémonos que Él es nuestra roca y nuestro amparo. Él es nuestro libertador. Mire que esta viuda, ella tuvo esperanza y tuvo libertad. Porque dice ella que el marido la dejó, ¿qué fue? Endeudada, porque tenían una deuda. Y que llegaron a quitarle ¿a quiénes? A sus hijos. ¿Qué haríamos nosotros en esa situación? ¿Qué haríamos nosotros si llegan a quitarnos lo que más amamos? Dios mío. Entonces en ese momento tenemos que ser proactivos y accionar y tener fe y en que vamos a poder solucionar esas cosas. Y cuarto y último punto de acción. Ella obtuvo libertad y esperanza. Dice, vamos al pasaje central y leamos el 7. Después fue ella y le contó al profeta y éste le dijo, ve ahora a vender el aceite y paga tu deuda, con el resto podrá vivir tú y ¿quién? Tus hijos. ¿Y ella qué hizo? ¿Lo hizo o no lo hizo? Claro que lo hizo. Y eso hice yo. Resulta y acontece que habían deudas. Habían deudas. Y yo le decía al Señor, Dios, ¿y ahora con qué voy a pagar? Porque nosotros los hijos de Dios sabemos que tenemos que pagar. Entonces, tuve fe. Fui obediente. Creí en el Señor. Y llegaban personas y me decían, mira, queda saldada tu deuda. No 200,000, no 100,000. Aquí está mi líder preciosa que sabe y conoce mi testimonio. Era plata. Era plata. Pero como no, otra me tocó pagarla. Y el Señor vino y hizo otro milagro. Porque cuando tú decides creerle, confiar, esperar y tener puntos de acción, Dios obra. Y yo le decía, Señor, ¿yo cómo voy a pagar toda esa plata, Señor? Y fue cuando el Señor hizo una cosa impresionante. Porque mi esposo, el tiempo que trabajó en la empresa, no le pagaban, no fueron honestos con él, no le pagaban de lo que se llama el área de pensión y todas esas cosas por ley. O sea, les decían que sí, pero no se las estaban pagando. Y yo
había hablado con 3 abogados y los 3 me dijeron, no hay nada que hacer. Tú no puedes reclamar pensión. Y yo, bueno, Señor, pues tú eres mi esposo y tú proveerás. No puedo hacer otra cosa sino solo creerte. Vino otro abogado y conoció mi caso y me dijo, no, tú me dices que eres cristiana, ¿no? Porque él no es cristiano. Y yo le digo, sí. Entonces, ¿saben qué me contestó él? Pues usted ore. No dice que ustedes oran, usted ore. Y yo voy a hacer lo posible porque tú tienes derecho. Tienes derecho. Ah, no, él me dijo que usted ore, yo me dediqué a eso. Yo le decía, Señor, yo oraba, yo ayunaba, yo le decía, Señor, tú eres el único que puede hacer un milagro. El Señor lo hizo. Era imposible que esa pensión llegara. Pero el Señor obró de una manera tan especial y tan sobrenatural que la pensión llegó. Con los retroactivos que se dicen, y eso fue lo que me ayudó a pagar las deudas. O sea que el Señor sí hace cosas grandes por ti, por ti, por ti y por cada uno de nosotros. Entonces, es eso. Ella dice, ¿no? Y fue y lo vendió. ¿Y ustedes se imaginan la felicidad de esta mujer cuando fue libre de esa deuda? Y que no perdió a sus hijos. Entonces es eso, ¿no? Leamos Isaías 61:1, por favor. Dice, Cristo nos dio libertad para que seamos libres. Por lo tanto, manténganse en ustedes firmes en esa libertad y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. Mire tan hermoso, Dios es el que nos da la libertad. ¿De qué? ¿Qué estás pidiendo tú hoy que Dios te dé esa libertad? ¿De qué estás pidiendo hoy? Piensa en cada área de tu vida. Si eso es lo emocional que está pasando en tu corazón, qué tristeza, qué dolor, qué angustia hay hoy en tu corazón. Si es en lo material, ¿qué te está faltando hoy y que puedes ser libre? Si es en lo espiritual, si estás buscando que Dios te dé el buscarle más, el adorarlo más, en amarlo más, en obedecerle, en tener esa fe, Dios te va a dar esa libertad. Y que pidámosle al Señor que nos haga libres y no nos volvamos a someter a ese yugo de la esclavitud. ¿En qué estamos siendo nosotros esclavos? Pidámosle a Dios que quite esa esclavitud de nuestro corazón. Yo le di una conclusión a esta reflexión porque el Señor nos dice que nosotros debemos dar de lo que Él nos ha dado a nosotros. Y el Señor nos ha dado libertad. El Señor nos ama. El Señor te abraza y te consuela cuando lo necesitas. Todos necesitamos tener esperanza, ese ánimo o empuje de saber que veremos nuestros deseos cumplidos. Como cristianos, nuestra esperanza está puesta en Dios. La esperanza en Él nos libera del miedo al futuro y de incertidumbres. Sabemos que nuestro Dios es bueno. Nos conoce y podemos confiar en que Él nos dará la fortaleza necesaria para enfrentar las dificultades que nos traiga la vida. Queridos hermanos, recordemos que mientras estemos en esta tierra, siempre va a haber dificultades, que depende totalmente de quién busquemos. Esa es la diferencia de nosotros, que buscamos a un Dios vivo, que nos ayuda a enfrentar esas dificultades. Entonces, espero
Y creo y confieso que Dios ha hablado a sus corazones como lo ha hablado a mí. Vamos a orar para terminar este tiempo, dándole gracias a Dios. Amado Padre Celestial, gracias te doy, Señor, por cada familia que hoy está aquí, Señor.